Hola, bienvenidos a Ron Studios. Bien, hoy día aprenderemos a realizar una plantilla de storyboard en Photoshop, ¿no? El trabajo que vamos a hacer es muy parecido a lo que ustedes están viendo. Como pueden ver, es una plantilla muy básica para hacer un storyboard, pero es acá aplicando lo que es Photoshop, ¿no? Bien, para este caso lo que vamos a hacer es crear una hoja 4, como lo pueden ver acá, y crear algunas capas que me permitan organizar todos los recursos de mi storyboard. Como ustedes saben, un storyboard es un esquema visual para plasmar las ideas que voy a realizar en mi video, ¿no? Para el caso que ustedes quieran hacer, de repente quizás para publicidad, de repente académico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces necesito varios recursos como son, por ejemplo, un grupo para hacer el título y el subtítulo, otro para hacer las escenas o los planos que voy a tener para mi video, otro los diálogos y bueno, y el número de páginas que es muy importante para enumerarlo, ¿no? Y bueno, acá en este caso, como pueden ver, está con un fondo amarillo, solamente le he puesto para poder destacar las escenas o los planos del fondo, pero en realidad el fondo puede ser el color blanco y no tiene ningún problema, ¿no? Entonces para esto vamos a hacerlo desde cero para comprender cómo se hace y cómo podemos realizar los bocetos, como pueden ver, por cada escena, ¿no? Para poder capturar las ideas de mi video. Entonces vamos a hacer uno nuevo. Vamos a un archivo nuevo. Le voy a dar un formato A4 y pues acá le voy a hacer de manera horizontal a 300 píxeles por pulgada. Bueno, el color fondo blanco aparece por defecto, ¿no? Ya depende de ustedes cómo lo quieran colocar. Yo le voy a colocar el color que ustedes quieren. Le voy a colocar un medio ocre, les dije. Vamos a colocarle acá así un ocre. Le damos OK y le damos crear. Ya después ustedes lo cambian por el color que ustedes quieran, ¿no? Ya ahí les voy a explicar cómo lo cambiamos a blanco. Muy bien, una vez que tengo el color como fondo amarillo, vamos a hacer una nueva capa. Y en esta nueva capa lo que voy a hacer es, voy a agregar la organización de las escenas o los planos que necesito para mi storyboard. Voy a agregar 4 escenas por página, ya, o sea, voy a agregar 4 planos por página. Pero acá una cosa muy importante, cada plano, cada escena tiene que estar en un formato de video. O sea, tiene que tener las dimensiones proporcionales a un formato de video para poder distribuir los personajes o distribuir los objetos que yo quiero colocar dentro de mi plano, dentro de mi escena. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, voy a agregar acá un rectángulo, pues este rectángulo a la hora que ustedes lo van a insertar, pues es un rectángulo con dimensiones así a la hora que ustedes están desplazando, ¿no? No hay ninguna dimensión específica. Pero bueno, tenemos que darle las dimensiones, como les decía, de un formato de video. Entonces voy a seleccionar este rectángulo, solamente voy a hacer uno, porque creo un patrón nada más y después hago copias. Voy a seleccionar este de acá. Y a la hora que ustedes pues seleccionan esta forma, este rectángulo, pues acá en el lado de las propiedades de la forma me van a salir las dimensiones. Acá dice, por ejemplo, anchura, acá en el panel, vean, vamos acá al panel de propiedades, como pueden ver acá. Aquí está la anchura 1440, pues acá la vamos a colocar a 1920, por 1080, que es un formato, Full HD, ¿no? Muy bien, pero aquí vamos a aprovechar de una vez, bajamos a la apariencia y le voy a cambiar aquí que sea de color blanco, porque aquí voy a hacer mis bocetos, ¿no? Recuerden que para plasmar la idea para un storyboard basta con un boceto. No hay que hacer mucho detalle, porque recuerden que es solamente capturar la idea. Entonces, es para que se vea mejor, un fondo blanquito ahí eh, para mi escena. Ahora sí, lo que sí acá necesito son de estos 4, porque voy a hacer 4 escenas por página. Entonces voy a escalar con la tecla Shift, presiono la tecla Shift y lo voy a escalar de manera proporcional y más o menos calculando que puedan encajar 4 rectángulos de estos. Bien, una vez que está ahí, pues lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a duplicar este rectángulo con Control J. Ahí está, tengo 2, como pueden ver lo puedo desplazar, Control J me permite duplicar las capas y ahí está. Bueno, ahora como ya tengo estas dos capas de estos dos rectángulos, pues voy a seleccionar los dos nuevamente con tecla Shift acá en las capas
selecciono 2 y control J nuevamente para poder duplicar 2 más. Entonces miren, como pueden ver, ya tengo aquí mis 4 escenas. Pues vamos a colocarlo. Voy a colocarlo de tal manera que pueda encajar acá. A ver, que esté alineado ahí. Voy a seleccionar los 4. Necesito que estén marcados todos los 4. Y los voy a centrar. Vamos a ponerlo por acá. Un poquito acá. Y este de acá, como que estos lo voy a bajar un poco aquí. Y ya está. Pues hay que tratar de alinearlos. Como digo, vamos a colocar los 4. Y creo que lo vamos a centrar ahí, creo que es. Ahí está. Entonces, como pueden ver, ya tengo los 4 rectángulos que en realidad vienen a ser mis escenas. A ver, vamos a seleccionar este de acá. Y este de acá dice rectángulo 1. Pues le voy a dar doble clic para cambiar el nombre del rectángulo. Y acá le vamos a colocar escena 1. Escena 1. Ya está. Enter. Vamos al otro. Me debe marcar este. Y este debe ser la escena 2. Vamos a colocar acá escena 2. Enter. Y a ver. Acá, escena 2. Ya está. Este de acá, escena 3. Escena 3. Enter. Y este último va a ser mi escena 4. Ya está. Tengo para 4 escenas. Muy bien. Ya está. Que son los principales para poder hacer los bocetos. Acá hay una cosa muy importante. Cuando yo hago un boceto, pues a veces el trazado como que se sale por encima del recuadro. Y yo quiero que el boceto quede dentro de la escena. O sea, que no se salga del marco que tengo acá. ¿Cómo hago eso? Vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a chequear acá. Si ustedes ven, no hay ninguna línea que sobresalga del marco del rectángulo. ¿Por qué? Porque miren, yo puedo hacer, vamos a colocar acá, voy a la escena 4, por ejemplo, acá la escena 4, y yo hago un trazo y como pueden ver, el trazo no sale del marco. Entonces, así debería trabajar. Entonces, ¿cómo lo hago eso? Voy acá a mi escena 1, y voy a insertar una nueva capa, ¿ya? Esta nueva capa, y esa nueva capa, pues le voy a llamar acá el boceto, porque aquí se va a realizar el boceto. Vamos a hacer boceto. Ya está. Pero este boceto tiene que hacerse como una máscara de este rectángulo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a clic derecho sobre la capa que dice boceto. Ese es el boceto de la escena 1. Y le hacemos un clic derecho y le damos crear máscara de recorte. Al crearle una máscara de recorte, todo trazo o todo contenido que puede hacer no va a salir de este rectángulo. Entonces vamos a utilizar un pincel. Los trazados yo lo voy a hacer con un pincel. Voy acá a pinceles. Voy a elegir acá de los pinceles, elijan de los pinceles heredados, vayan a los pinceles predeterminados y por ahí en los pinceles predeterminados van a encontrar pues yo estoy trabajando con dureza que dice dureza baja, ángulo redondeado. Bueno, una vez que están acá, acá yo les recomiendo, a ver, lo voy a hacer un poquito más grande esto para que ustedes lo puedan ver. Lo pueden ver ahí, voy a acercar el tamaño de la pantalla para que puedan trabajar. Acá, el tamaño, por ejemplo, yo lo voy a dejar aquí en 6, tamaño 6, ¿ya? El color de mi pincel, pues lo voy a colocar negro. Necesito que sea negro, como pueden ver, ahí está. Y otra cosa muy importante aquí de mi pincel es que necesito que sea el tamaño 6, la opacidad 23, porque recuerden que es para bocetear. Es decir, necesito pasar varias veces el pincel hasta que encuentre pues la forma adecuada que según mi necesidad. Otra cosa importante acá, aparte de la opacidad, es el flujo. A ver, el flujo es la cantidad de tinta que tiene mi pincel, pues como que saca un poco desgastado. No es igual que la opacidad. La opacidad es hacer una transparencia, de niveles de transparencia, pero de manera uniforme. Mientras que el flujo, pues, baja la intensidad de tinta que tiene el pincel, ¿no? Entonces, y se ve así, se ve más natural, se ve un poquito más artístico que simplemente bajar la opacidad. Bueno, por el momento estos dos, ¿ya? Estos dos, suficiente con estos dos. Muy bien, tamaño 6, opacidad le he dejado acá en 20 y tantos, 23, ustedes ya puede ser ahí, y el flujo le he bajado en 12. Entonces, ¿qué pasa acá? Estando acá en el boceto, pues yo puedo hacer, por ejemplo, puedo hacer una cara, ¿no? Miren, puedo hacer, vamos a colocar acá la oreja, puedo hacer esto, puede ser esto, puedo hacer esto, y todo lo que está, ¿se dan cuenta? Todo lo que estoy haciendo solamente está dentro del rectángulo, no está saliendo, si se dan cuenta, no está saliendo vamos a colocar acá el cuello, vamos a hacer así el cuello, y voy a hacer esto, miren, y se dan cuenta, no sale de
del marco del rectángulo. ¿Por qué? Porque estoy utilizando lo que es una máscara de recorte. Entonces yo puedo trabajar muy tranquilamente aquí, así, de esta manera, y si se dan cuenta no estoy saliendo. Entonces mi boceto va a quedar muy bien. Ahora acá, una cosa muy importante. Ustedes pueden delinearlo. Pueden crear otra capa, por ejemplo, miren lo que estoy haciendo acá. Supongamos que este sea mi boceto. Yo puedo perfeccionar mi boceto. Si deseo, voy acá a mi borrador y puedo hacer esto, ¿no? Pues acá puedo corregir esto. Nuevamente agarro mi, mi pincel y puedo hacer esto. Pero los bocetos, pues como digo, es solamente para captar la idea, para plasmarle, lo pueden dejar ahí. Pero si es que por ahí quieren perfeccionar esto, quieren mejorar esto, pues no hay ningún problema porque podrían hacer lo siguiente. Yo puedo crear acá, aquí como pueden ver está la capa boceto, yo puedo crear otra capa y esta capa aparece acá. Y le voy a llamar, esta capa se llama, por ejemplo, le voy a colocar delineado, supongamos, lo voy a delinear, ¿ya? Voy a hacer un delineado, pero también debe ser una máscara de recorte. Hago clic, crear máscara de recorte y todo lo que haga, por ejemplo, de repente le voy a cambiar un azul para que sea de diferencia, es delinear, o sea, perfeccionar el dibujo del boceto. ¿Ya? Entonces hago esto, miren, hago esto así, como que lo estoy, como que le estoy dando la forma final a mi boceto. Es en el caso si es que desean hacerlo, pero si no, simplemente lo pueden dejar en el boceto. No necesitamos, como le digo, que sea tan detallista porque esto es un storyboard. El storyboard solamente es para captar o plasmar la idea. Entonces, por ejemplo, una vez que yo tengo esto ya definido, ya lo tengo delineado, supongamos que ya llegó a la parte final del delineado, yo puedo ocultar, miren, puedo ocultar la capa de boceto. Aquí le quito el ojito del boceto y como pueden ver, simplemente se va a ver ahora el delineado, ¿no? Y el delineado ya se ve un poco más definido porque con la ayuda del boceto, como tenía como guía, quedó así. Lo pueden hacer. Y acá está el boceto. Ahí está su boceto y ahí está su delineado. Y está todo enmarcado dentro de la escena, enmarcado dentro del rectángulo, no se sale nada. Entonces, de esta manera yo puedo hacer así. De la siguiente manera, puedo agregar a la escena, ahora sí, esto es la escena 1, puedo ir a la escena 2 y también le voy a colocar otra capa, le hago clic derecho y le voy a crear máscara de recorte y todo lo que dibuje dentro de esta rectángulo va a quedar ahí, ¿ven? No sale, o sea, puedo hacer esto, ¿no? No va a salir nada. Y eso va a quedar como un ejemplo de un storyboard. Ahí está. Muy bien, hasta ahí creo que ya se explicó muy bien para cada escena su boceto y su delineado para poder plasmar la idea de una escena en un video, ¿no? A través del storyboard. Luego de esto, lo que es recomendable aquí, cuando yo ya tengo todas estas capas, pues se recomienda agruparlas para organizarlas. Voy a seleccionar todas estas capas y lo que voy a hacer es crear un grupo acá. Y a esto de acá le voy a llamar escenas. Ahí está. Entonces, dentro de ese grupo van a estar todas mis escenas para poder hacer ese trazo. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a crear otra capa. La otra capa es, por ejemplo, los diálogos. Por cada escena, pues debemos colocar los posibles diálogos que existan entre los personajes o lo que representa en la parte textual cada escena. Entonces, para eso yo voy a crear un texto y voy a crear acá un área de texto acá y pues vamos a colocar acá un tipo de letra, pues puede ser Comic Sans y lo dejo ahí, ¿no? Como diálogo. Vamos a colocar acá diálogo y acá escribo, ¿no? Acá de repente quizás acá dice hola José, puede decir, ¿no? O puedes colocarle con un globito de repente quizás también dentro de la escena, pero lo puedo colocar ahí o puedo decir en la tarde había una vez o de repente entraba o salía. Ya, eso ya queda ya a la parte del texto del guión, de la historia, ¿no? Y bueno, esto de acá, pues también lo voy a duplicar, control J, y lo voy a llevar para todas las escenas. También debe estar para esta escena, control J, y también debería estar para esta escena, control J, y debería estar para esta escena. Entonces yo tengo los 4 diálogos que
puede tener cada escena. Igual, como pueden ver, aquí se están alojando los 4 diálogos en las capas, pues también los seleccionamos con tecla Shift, todas las capas, y lo agrupamos. Y esto de acá, pues se va a llamar diálogos. Y ya está. Entonces, ahí ya tengo para yo poder trabajar los diálogos, ¿no? Bueno, otro recurso o elemento para un storyboard son la numeración, es decir, la secuencia en la línea de tiempo. Pues voy a agregar acá un texto y voy a agregar acá una cajita y lo voy a colocar acá, y dentro de esto vamos a colocar 01, que va a ser la secuencia. Eso sí es muy importante para saber a dónde voy, o sigue así o sigue así. Entonces con esto ya puedo indicarme. Entonces voy a colocar esto, control C o control J, perdón, para duplicarlo una vez, y lo voy a llevar para acá. Y este va a ser mi escena 2. Entonces de esta manera yo lo puedo organizar, ¿no? Entonces ya tengo la escena 2 ahí. Pues voy a hacer un control J nuevamente y vamos a apoyarlo para acá, y sería en este caso la escena 3. Lo voy a reemplazar acá, 3, y por último vamos con la escena 4, control J más, y lo llevo para acá y lo alineo acá. Ahí las guías me permite, ya están alineadas, ¿no? Entonces ya están también 1, 2, 3, 4. Entonces ya puedo seguir la línea de tiempo, la secuencia de escena, ¿no? Y entonces, como pueden darse cuenta aquí me sale las numeraciones. Todo esto de acá también lo voy a seleccionar del 4 al 1 y también lo voy a agrupar, y esto se va a llamar numeración de página, puede ser, o numeración de escenas, ¿no? Ahí está. Y listo. Está la secuencia de escenas. Ahí está. Le voy a poner un número de escenas o secuencia de escenas. Ya está. Está cada uno en su capa respectiva. Bien, y me faltaría el título. Entonces voy a hacer un texto por acá. Y voy a agregar acá, por ejemplo, así, meta artístico, y le vamos a poner aquí animación storyboard. Ya está. Y bueno, acá como es el título, pues le voy a cambiar por un texto más intenso, más grueso, y pues lo voy a colocar de esta manera. Bueno, esto lo puedo colocar acá. Vamos a, pues, no me gusta mucho que haya espaciado interlineado, así que lo vamos a bajar el espaciado interlineado haciendo clic por acá. Y acá le bajamos el espaciado. Bueno, personalmente, de preferencia, a mí no me gusta mucho el espaciado interlineado. Así que, pero ya queda a criterio de ustedes. Yo estoy colocando de esta manera. Ya está. Ese sería el título, ¿no? Y luego vamos a colocar un subtítulo donde acá es necesario colocar, por ejemplo, el nombre del proyecto, la duración del proyecto y algunos datos más, ¿no? Lo voy a colocar así, con una cajita acá. Y le vamos a colocar aquí que diga acá nombre del proyecto. No, proyecto, por ejemplo, le vamos a poner acá. Y acá le vamos a poner por ejemplo, animación de publicidad, supongamos. Ahí ustedes le colocan el nombre que ustedes quieran, ¿no? Y bueno, y pueden colocar otros más datos como la duración, el animador, el desarrollador, el guionista, el director, bueno, más datos. Yo voy a colocar así simplemente esto de acá nomás. Muy bien, entonces como pueden darse cuenta, ya tendría la mayoría de los elementos para poder hacer mi trabajo de un video, ¿no? Pero para el video hay que hacer en primer lugar un storyboard. Entonces, como pueden ver, al final puedo llegar a esto, así como está acá, mis escenas acá, puedo hacer el resto de escenas acá, y como pueden ver no se sale del cuadro, y esto me parece muy bien porque de esta manera representa muy bien las escenas de un storyboard. Bien, por el momento la plantilla lo voy a dejar en mi sitio web, lo pueden descargar, es esta plantilla en donde ustedes simplemente van a hacer los bocetos nada más porque ya está todo hecho, y en todo caso si no lo pueden recrearlo o pueden reproducirlo para que puedan crear esta plantilla de storyboard. No olviden suscribirse, darle like al video y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.